yo nunca me toco las mamas, nunca. Diagnosticar cáncer de mama de manera temprana salva. ¿Y sabes qué le queda a la enfermedad? El valor de la vida. Entonces mira, que yo creo que primero es un tema de conciencia. Es que es impresionante, es que el cuerpo es hermoso. Entonces uno siente, es como si yo me hubiera congelado y yo me empecé a descongelar. Y empecé a moverme, y empezó a salir el pelo, porque me di cuenta, yo dije, si pude con todo esto, puedo con lo que hubiera querido hacer. Y que yo decía, en esta vida no fue, pues sí, medias maratones, pararme en la cabeza, me di el permiso de creer. Y no se me olvida que la primera cita que tuve contigo, tengo grabado así, me dijiste, con esa actitud tenemos la mitad del tratamiento arreglado. El autoexamen mamario salvó mi vida. El autoexamen mamario es una estrategia que salva vidas. Sin embargo, el autoexamen mamario, dentro de los estudios médicos, no ha sido una estrategia que sea bien ponderada como un sustituto de la mamografía o del examen clínico de la mama para salvar vidas. Ha sido muy complejo esto, sobre todo últimamente lo he analizado mucho porque pienso en mis pacientes, pienso en muchas personas que han tenido la posibilidad de sobrevivir porque han realizado un autoexamen mamario. Para ello, el día de hoy tenemos la grata compañía de Lina Hinestrosa. Lina Hinestrosa es una mujer sobreviviente del cáncer de mama. Ha tenido un proceso muy impactante que ha permitido que pueda transformar toda esta vivencia en cosas muy positivas. Tiene una fundación que se llama la Fundación Alma Rosa y agradezco muchísimo que ha aceptado esta invitación. Yo soy Fernando Erazo, soy cirujano de mama y tumores de tejidos blandos. Tengo más de 25 años de experiencia en este campo y tengo la fortuna de poder agradecer que muchas personas han depositado su confianza en nuestras manos para poder salir adelante de estos procesos, como Lina, por ejemplo. Bienvenida, Lina. El autoexamen mamario salvó mi vida. Bueno, primero gracias por esta invitación, me hace muy feliz estar aquí contigo. Sabes que mi gratitud es eterna. Yo siento que más allá de haber tenido un respaldo científico y estar con mucha vida en este momento, recibí de parte tuya un acompañamiento emocional inigualable. Mi esposo, que es médico y que tiene una característica humana importante, me decía que el doctor Fernando Erazo le enseñaba a él a ser un buen médico con sus pacientes. Maquillaje. Entonces, yo tengo que empezar por ahí. Muchas gracias. Tengo que empezar por ahí porque cuando uno vive este proceso de aprendizaje, la parte emocional es el que le gobierna a uno y lo que puede hacer de este camino un camino mucho más fácil. Y el autoexamen de mama fue el que salvó mi vida porque, de hecho, yo no fui la que me lo detecté. Fue mi esposo. Él es ginecólogo y en algún momento, en un viaje, me dijo, yo creo que él lo vio. Él vio como una cosita aquí en mi seno izquierdo y él me tocó y él lo sintió. Yo me imagino el susto que debe haberle dado. Estábamos en un viaje y ¿cómo te parece que yo tengo primas? En este momento ya vamos 9 primas hermanas que hemos tenido cáncer de mama. Y ya teníamos en ese momento un histórico de 4. Y él pensando en eso y como adelantándose a todo, fue increíble porque a los 2 días nos regresábamos de ese viaje y caminando por la playa él me dijo, ¿qué te falta a ti para cumplir en esta vida? Para tú decir, cumplí todos mis sueños. Y yo le dije, vivir en Italia, es lo que me gustaría hacer en esta vida. Y él me dijo, vámonos a vivir un tiempo a Italia. Y fue muy, muy impresionante porque, bueno, finalmente llegó pandemia, no pudimos, pero después nos fuimos a ir un tiempo a Italia y yo me vine a enterar allá, que fue que él me sintió la bolita. No, qué impactante. Y que él dijo, si Lina hasta aquí va a llegar, que ella cumpla el último sueño, ¿cierto? Pero ¿a qué voy? Voy es a que en la fundación, obvio, muchas mujeres se han diagnosticado porque se hace la ecografía mamaria, porque se hace la mamografía, pero que yo tenga cercanía, la mayoría se ha sentido algo diferente.
Mi hermana se lo sintió en la axila enjabonándose. Mi otra hermana lo tenía detrás del pezón. Nunca lo hubiera detectado por cáncer de mama. Por autoexamen, perdón. Entonces, bueno, somos 3 en mi casa, 2 por autoexamen. Yo como no voy a amar. Y lo promovemos mucho desde la fundación. Sí, básicamente, ¿te acuerdas que hace como un tiempo, un año, hicimos un programa y estábamos con Paulina Ceballos, con Laura Varela, oncóloga clínica, y contigo? Y a mí me impacta mucho. Yo desde ese momento he venido dándole vueltas al asunto y yo decía, mira, 3 mujeres que tienen seguro de salud, que tienen conocimiento, que tienen disposición, y las 3 se detectan el cáncer porque lo percibieron. Entonces te quiero decir que realmente para mí, yo tengo formación en epidemiología y he estudiado estas cosas, pero uno puede saber la literatura, uno puede estudiar y aprender, pero no siempre, me pasa a mí al menos, no piensa sobre cómo se han dado las cosas, y me ha generado mucha inquietud eso que estás planteando, y es que uno no necesita a veces entender que la mortalidad de la población haya cambiado o no haya cambiado, cuando finalmente lo que nos interesa es cada vez. Y a partir de eso he vuelto a preguntarle a muchas pacientes, a la mayoría, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta? Y yo me sorprendo que es que muchas, si no la mayoría, se dan cuenta porque se tocaron, porque alguien las vio. Me cuentan historias, Lina, no sé si a ti en la fundación que ves y escuchas a tantas mujeres te han contado, me dicen, yo nunca me toco las mamas, nunca. Pero yo estaba viendo televisión y yo hice de pronto así y ahí me la encontré. Es que el nieto lo cargué y me lastimó y me lo toqué. Y llegan como esas diosidencias, como esa cosa providencial que se lo encontraron, y ahí salen corriendo y ahí se hacen una imagen mamaria. ¿Te han contado cosas así? Pero claro que sí, muchas. Es más, las 2 historias de hombres con cáncer de mama han sido, uno porque se cayó montando en bicicleta y le mandaron a hacer una placa y le dijeron no se fracturó ninguna costilla, pero sí tiene cáncer de mama. Y el otro porque trabajaba en una empresa de transporte y le tocaba recibir cajas encima y le dolía cuando la recibía, le dolía siempre cuando recibía en el pecho. Entonces por eso fue que consultó de esas diosidencias. Pero te quería decir algo antes de continuar, y es que cuando Juan Luis me sintió la bolita, me dijo que me hiciera una mamografía y yo me hice la mamografía y salió perfecta. Ay, no, sí, no me acordaba de eso. Entonces él me dijo, no estoy convencido, hazte una ecografía mamaria. Y yo pedí mi cita de ecografía mamaria y la aplacé 2 veces. Porque como no se vio en la mamografía y a mí me habían sacado bolitas y todas eran como buenas, como de agua, no sé qué, yo me relajé. A mí se me olvidó. Y cuando llegó, Meca, ¿tienes cita mañana? Y yo, ay, no, yo tengo que ir a Bogotá, aplacé la primera vez. Y después otra cita, y yo, ay, no, tengo una reunión aquí en Medellín, aplacé la segunda vez. Me demoré 4 meses entre la bolita y la ecografía mamaria. Entre la mamografía, perdón, y la ecografía mamaria. Porque como la mamografía salió buena, yo me relajé. Le creí en ese momento más a la mamografía que a lo que sentía. No, y es que diciendo eso te digo, en realidad el método que ha demostrado que reduce la mortalidad por cáncer de mama es la mamografía en mujeres mayores de 50 años cuando se hacen la mamografía de forma regular, ¿sí? Tenemos un desfase tan complejo que para, digamos, el mundo, el primer mundo, o donde haya posibilidades económicas de hacerlo, ya la recomendación es que sea anual. Nosotros venimos en un retraso muy complejo porque no se ha vuelto a revisar nacionalmente la guía de práctica clínica que aquí tenemos y que es del 2013, ¿cierto? Y decimos es desde los 50 años cada 2 años, ¿sí? En las mayores de 40 cuando haya unos factores de riesgo. El examen clínico mamario, que digamos es lo que te hizo Juan Luis, lo que yo hago cuando veo una paciente que llega sin imágenes, no ha demostrado que reduzca la mortalidad, pero digamos, está como un pilar fundamental. Y el autoexamen mamario, que es el que te haces tú misma, el que se hace cualquier mujer, ese es como un punto de incentivar un tema de educación médica, pero no es un punto que reduzca la mortalidad. Y uno se pone a mirar todo eso
y se queda con la inquietud de que, más allá de los números, al final todo nos sirve. O sea, fíjate, aquí hemos hablado de todo. Y la ecografía mamaria no es un método que ni siquiera esté allí metido, y la ecografía mamaria a cuántas personas no ayuda. No, son demasiadas cosas que de pronto tienen mucha ciencia, mucho rigor, pero a la larga la paciente que llegue y tiene un carcinoma de mama al final, pues ya, o sea, quedó chuleada porque al menos entró. Y bueno, lo hemos dicho todo el tiempo, diagnosticar cáncer de mama de manera temprana salva más que hacerlo tarde. Bueno, en la fundación cuando les llegan pacientes y les cuentan cosas, dentro de lo que tú ves, la mayoría de personas son de Medellín y de los alrededores. No, del país. Del país también. Sí. ¿Qué cuentan? ¿La gente cómo se diagnostica? Pues muchas. Yo me atrevería a decir que la mayoría por el autoexamen. No, ok. La mayoría por el autoexamen. Otras porque tuvieron la cita de control, ¿cierto? También. De mamografía, más mamografía. O sea, como que la ecografía mamaria es si ven alguna anomalía por un lado o por el otro. Pero la mayoría de mujeres es porque tuvieron a alguien cerca y las motivó a ir a pedir su cita. Porque la verdad, Fer, yo te digo Fer. Sí, claro, todo el mundo me dice Fer. Ay, bueno, perdón, doctor. No. Es que las mujeres, yo era muy irresponsable. Sí. Sí, yo era muy irresponsable. O tranquila. No, más bien, es que yo creo que... No, porque es que yo te digo, mi hermana ya había tenido cáncer de mama con quimioterapia. Con 3 primas hermanas, una se murió. ¿Tú crees que yo me hacía el autoexamen? No, yo me sentía muy joven. Yo hacía ejercicio todos los días, yo sentía que a mí no me pasaba nada. Uno piensa, a mí no. No. ¿Tú crees que yo me hacía juiciosa la mamografía cada año cuando yo tenía supuestamente una posibilidad de herencia? No. Entonces yo me encuentro con las... Y te voy a decir, voy a reuniones con mujeres súper tesas, presidentas de compañía, presidencia de la república, no sé qué. Y cuando yo les empiezo a hablar, empiezo a verles el coso y son... Yo hace por ahí 2 años no voy donde el ginecólogo. No, yo, mastólogo. Ay, es que hay mastólogo. Ay, yo en la vida, ¿y qué es eso? Sí, yo en la vida. Entonces, mira, que yo creo que primero es un tema de conciencia. Sí. Hay una paciente muy joven que llegó el año pasado de 19 años. Terminó en mastectomía radical, cáncer de mama, muy fuerte. Y se lo diagnosticó por autoexamen. Y yo le dije, Majo, ¿y por qué? Y me dijo, porque yo era súper juiciosa con el autoexamen. Y yo, imagínate, ¿sí? A los 19 años. 19 años y me dio vergüenza. A mí me diagnosticaron a los 43 años y yo en la vida, en mi celular no existía una aplicación que me recordara cada mes. Entonces, esa es la primera invitación. Sí, y te digo que a mí me ha resultado de pronto también muy inquietante tratar de encontrar las palabras, las actitudes para que esto se vuelva un tema más del cotidiano de las personas y no desde el miedo. Cuando yo estudié hace ya algún tiempo en Bogotá, resulta que la Liga contra el Cáncer, yo adoro la Liga contra el Cáncer, los admiro, pero en aquel entonces que éramos distintos, estoy hablando de hace, no sé si 25 o 30 años, sacaron una publicidad que era una publicidad que invitaba a que la gente consultara, pero era una publicidad que daba mucho miedo. Eran como cuadros antiguos donde salía una mujer de pronto con el seno, pero le ponían como una herida y decían, y te tocas. Y yo decía, esto da mucho miedo. ¿Cómo hacer para que la gente pueda consultar tranquilamente, pero sin tanto miedo? Y te voy a decir, es muy común. Yo tengo amigas que me dicen, ay, no, es que yo no me hago el autoexamen porque me da miedo sentirme algo. No, y se toca. O me da miedo ir donde el médico a que después me encuentre algo. Es muy frecuente. Yo digo, la diferencia es toda. Mira, mi hermana, primero mi hermana mayor tuvo, después tuve yo, y después tuvo mi otra hermana. Mi primera hermana necesitó 4 quimioterapias. Yo, que aplacé mis citas, necesité 16 quimioterapias. Eso hace una cosa bien distinta en el cuerpo. Pero mi otra hermana, que fue después de mí, no necesitó ninguna. Se lo encontró a tiempo, grado 1, le sacaron la bolita y tomó una pastilla. ¿Y sabes qué le quedó a la enfermedad? El valor de la vida. El amor de todo el mundo, sentir que su tránsito por la vida había valido la pena, cuidarse, el bienestar.
O sea, se quedó con el sabor bonito de la enfermedad, que a mi modo de ver es el mejor regalo que yo he recibido en mi vida, pero que tuve días muy malucos, ella no los tuvo. Sí. Entonces el hecho de no tocarse, el hecho de no ir donde el ginecólogo, el hecho de no ir donde el mastólogo, si yo tengo una herencia, tengo que ir donde un mastólogo, no me hace inmune a la enfermedad. Me No. hace que yo llegue a tiempo y que sea muy fácil el proceso. Bueno, y otra cosa que estás contando que me llama la atención, lo de Majo, yo conozco a Majo, es que, fíjate, tampoco implica la edad ese descuido, porque una muchachita que de 19 años era juiciosa con el autoexamen. Imagínate donde no. No, pues, o sea, quítese el sombrero. Ahora, podemos ir de pronto a enseñar esto en los colegios, podemos enseñárselo a las mamás que tienen niñas chiquitas, pero decirles, vea, es con tranquilidad, porque cabe decirlo, es muy importante. Y en esto que fíjate que quisiera que luego abordáramos esto desde múltiples perspectivas. Yo creo que vamos a tener un rato largo para avanzar en muchas cosas. Fíjate que el estudio que evaluó el autoexamen mamario y que no demostró que mejorara la mortalidad, hay un estudio, por ejemplo, en Singapur, demostró que se detectaban muchas cosas benignas en la mama. Y yo te digo, oye, antes me parece muy bueno. Claro. Sí, o sea, lo que me parece un acto de responsabilidad es de este lado del escritorio, donde está el médico, que diga, no, lo que tiene es benigno, tranquila, no se lo tenemos que operar. Eso me parece muy bien. O sea, un país como Singapur es un país muy distinto a un país como Colombia, que tiene cantidades de geografías, cantidades de barreras de acceso, así se llama el tema, pues en lo técnico, de barreras de acceso. Yo te digo, oye, qué bueno que las pacientes tranquilas se pudieran tocar, se pudieran encontrar algo si lo tienen, pudieran preguntar. Tenemos un personal de salud que incluya médicos rurales, médicos especialistas, los generales, las enfermeras, las auxiliares, todos motivados en decir, venga, sí, aquí hay algo, y poder avisar. Eso ojalá lo pudiéramos vivir. Yo creo que se mejoraría mucho la disposición de todo el colectivo social y tendríamos más cáncer de mama temprano. Vamos por eso, estamos soñando y estamos soñando juntos Sí. en poder llegar a tener algo que invite a que desde los colegios se enseñe a hacer el autoexamen como uno se aprende a lavar los dientes todos los días. Yo me hago el autoexamen cada mes. Por eso nosotros desde la fundación no hablamos desde el miedo, desde la mortalidad, no, hablamos desde la supervivencia. Sí, sí, me parece una cosa increíble. Nosotros solamente hablamos de la cifra de supervivencia, nosotros no hablamos, no nos gusta hablar de mortalidad. Y es que usted se La pone a mayoría hablar de la gente se mortalidad salva. y finalmente, bueno, ya cuando pues uno se murió no cuenta, hay que hablar es de todo lo que encontró tu hermana cuando descubrió que había mucho. Probablemente no, seguro tú también, pero es distinta la experiencia del cáncer de mama a través de una enfermedad que implica más terapias que cuando es una enfermedad más tranquila. Y si llegaron las terapias, llegaron y hay que manejarlas y se les da una mirada diferente. Pero si uno se puede evitar unos años o muchos meses de vidas diferentes, porque es que el trastorno es en todos los aspectos, pues maravilloso. Fantástico. Estamos con Lina Hinestrosa, estamos conversando sobre múltiples temas que implica su rol como una vocera hacia el cuidado de las mamas y entre estos cuidados hacia la prevención y el tratamiento del cáncer de mama. Pero sobre todo queremos preguntarte cómo te sientes, te da miedo, haces tu autoexamen, cómo podemos ayudar a que lo hagas de una forma que sea motivada desde el amor y desde la tranquilidad y no desde el miedo. Eso es un tema muy importante. Otro punto que has tocado, que yo quisiera que no descuidáramos, es el asunto que tiene que ver con el disfrute de la vida a pesar de la enfermedad. Tengo otra idea en estos días. Hoy hablé con una paciente de ese tema. Cuando me cuelgo, le ofrezco a todas mis pacientes, perdón, cuando me cuelgo en la consulta, pero me quedo hablando de estas cosas. Y es que mira, antes de contarte lo que tengo en mente, quiero preguntarte, ¿qué fue un motor para ti cuando te hacían las terapias, cuando estabas sin pelo, cuando estabas llevada con las náuseas? ¿Qué era un motor para ti? Ver crecer mis hijos. Eso era mi motor. Ese era tu Y motor. estar con mi marido hasta el último día de vida, pero viejitos. Pero viejitos. ¿Flaqueabas? ¿Te temblaban las piernas en algún momento? ¿Qué te mucho. daba duro? No, todo.
daba mucho, pues es que hubo como etapas distintas, es que uno al principio le da miedo lo del pelo, después lo de las cejas, después la neuropatía y las molestias en las manos y los pies. Pues además todos los cuerpos son muy distintos, Sí. pero yo quedé muy impedida al final de las quimioterapias, me tenían que cargar, me tenían que vestir, no, se me endurecieron las manos. Pero lo mejor de todo es como el cuerpo despierta. Es que es impresionante, es que el cuerpo es hermoso. Entonces uno siente, es como si yo me hubiera congelado y yo me empecé a descongelar. Y empecé a moverme, y empezó a salir el pelo, y empecé a darle el valor a esos centímetros de pelo que yo no le... Yo era las que lloraba cuando me mutilaban más de la cuenta en la peluquería. Hacedme el favor. Y después perdí todo. Entonces después disfrutaba eso. Empecé a correr lo que nunca hacía. Empecé a hacer físicamente cosas. ¿Tú hacías yoga antes? No. No, yo después del cáncer me volví la más fuerte del mundo. Porque me di cuenta, yo dije, si pude con todo esto, puedo con lo que hubiera querido hacer y que yo decía, en esta vida no fue. Pues sí, medias maratones, pararme en la cabeza, me di el permiso de creer. Bueno, ¿te dio miedo a morirte? Sí, claro. Sí. Mucho. ¿Ese fue un miedo inicial o un miedo posterior? Inicial. O sea, y al principio el impacto mayor era como me voy a quedar sin pelo o miércoles me puedo morir. No, primero me puedo morir y fue por culpa mía, porque aplacé mis citas. Eso. Más allá del mío sentí mucha culpa, mucha. Eso era lo que me quitaba el sueño. Por el tiempo que pasó. Porque aplacé. Bueno, entonces yo te voy a contar una cosa y ahora cuéntame tú si esto hace ajuste en ti. Con mis colegas, con las personas con las que dialogo sobre ideas de estos temas, nos quedamos pensando muchas veces qué hace que el proceso sea distinto para una persona que para otra. Porque a veces vemos llegar sujetos que uno dice, uy, me tengo que preparar porque viene un tramo difícil. Vienen pacientes que a veces traen su nubecita propia y uno dice, no, aquí tengo que sacar toda la batería y la varita mágica. Y yo creo que a veces, y muchos lo comparten conmigo, que lo que hace la diferencia, Lina, es la capacidad de la gratitud. A pesar de la enfermedad, te pasó. Demasiado. Y no se me olvida que la primera cita que tuve contigo, tengo grabado así, me dijiste, con esa actitud tenemos la mitad del tratamiento arreglado o solucionado o algo. ¿Sabes qué? Es que yo desde el principio lo vi como la gratitud de haber sido, pues como haber tenido la posibilidad de ser diagnosticada, ¿cierto? Y en la medida que se iban haciendo los otros exámenes como para descartar el compromiso en otras partes, yo los agradecía mucho. Que bueno, no, entonces no está en el cerebro, bueno, entonces no está en los huesos, bueno, entonces no está, entonces cada vez descartábamos. ¡Qué felicidad! Y ya después para mí ir a la quimioterapia era motivo de gratitud. Primero, tengo un país donde llega la quimioterapia. Hay muchos lugares donde la gente no les llega. La quimioterapia. Tengo un seguro que me permite tener acceso a quimioterapia. Aquí en Colombia, bueno, han pasado muchas cosas, pero aún así la quimioterapia le tienes acceso. Entonces, para mí eso era vida. Yo nunca la miré con ojos de que me iba a poner maluca. No, yo no. Y la verdad me fue muy bien. Pues, o sea, obviamente, eso no es un spa, pero sí me fue muy bien. No, me fue muy bien. Yo vivo muy agradecida. Sí, mira que recientemente, uno dice recientemente y ya pasaron años, hace como 6 u 8 meses tuve una paciente que durante el proceso tuvo una complicación y ella estaba muy aburrida, pero muy aburrida. Y con las personas que están estudiando mastología, que se llaman fellow de mastología, son cirujanos o son ginecólogos, me decían, profe, es que esta señora tiene algo con lo que no podemos. Y uno empieza a mover las manos cuando no puede decirlo. Uno hace así. Es que... Y un día ella llegaba a las citas tarde. Y le decíamos, ¿llegaste tarde? Y ella decía, sí, llegué tarde. ¿Y qué? O sea, estaba muy brava con la vida. Rabia. Con todo. Y un día nos encontramos los dos como de malas y le dije, bueno, entonces hagamos una cosa, cambiemos de médico, pues. Porque es que no nos vamos a entender. Y tuvimos un diálogo tan bonito. Y ella me dijo, es que estoy resentida con la vida. Estoy molesta. Y tuvimos una conversación como esta, de otra manera,
Óyeme, yo tengo otra paciente y no solo lo percibí yo, sino todos estos fellow y ahora ella es una persona absolutamente distinta. Yo digo, ¿cómo hacemos para envasar la gratitud en capsulitas y que la gente se las tome y que la gente lo pueda mostrar? Eso hay que enseñarlo. Lo que pasa es que el proceso del duelo, nosotras que hemos estudiado tanto esto, pues como desde la fundación, todo el mundo lo vive distinto. Y en el proceso del duelo, que hay muchas etapas, una de ellas es la negación, pero otra de ellas es la rabia y la ira. Y hay gente que se queda un ratico más largo ahí, porque es que uno empieza a buscar el culpable, ¿cierto? Por eso yo te digo, la rabia mía era conmigo misma. Te sentías Yo culpable. veía a mis hijos adolescentes y a mi marido en esa tristeza y yo decía, esto es culpa mía, esto es culpa mía. Pero entonces uno busca, esto es culpa de mi mamá, porque nunca me enseñó a decir, doctora, esto es culpa del sistema de salud, porque yo pedí mi cita y me la dio para dentro de 3 meses. Uno tiene que buscar un culpable en el momento de la rabia. Te alivia pensar y señalar al otro. Entonces, como aquí, todos cuando usted tiene rabia, todo le sabe maluco. Entonces, todo lo que tenga que ver con la enfermedad le sabe maluco. Pero ya se pasa, ese duelo lo pasa. Nosotros lo que hacemos acompañando desde la fundación es precisamente eso. Las oímos o en la etapa de la rabia o en la etapa de la tristeza y la depresión, que es otra. Y es empezar a darle la vuelta. Venga, ya esto está aquí. ¿Cómo lo cogemos? Si lo cogemos desde el amor, desde la gratitud, desde la aceptación, el camino va a ser más fácil. Es que el camino no va a dejar de ser camino, por rabia que tengas. Y cuando lo empiezan a trabajar, ¿Perciben que es fácil? Es increíble. Mira, hemos tenido unas pacientes sanador, que han llegado con rabia con la vida, que no siquiera querían hablar con nosotras, y nosotros somos cuando ellas quieran. Y cuando ya habla y arranca eso, después al final termina el tratamiento y dicen, yo quiero ser madrina. Porque es que a mí me cambió la vida otra persona que vivió lo mismo que yo. Tú, por ejemplo, transformaste la rabia. Yo transformé la culpa, sí. La culpa. Sí. Transformaste la culpa. La transformé la culpa. Pero la transformé porque empecé a darme cuenta. Hiciste una fundación. Exacto. Hice una fundación, pero empecé a transformarla desde entender que la forma como yo manejara el tratamiento desde mi corazón y mi alma y la mirada que le diera iba a hacerlo más fácil o menos fácil. Y que porque yo estuviera con rabia conmigo misma, eso no iba a acelerar el proceso. Muy bien. Hemos tocado muchos temas y yo le contaba a Lina, la única conversación que hemos tenido para sentarnos en este momento y que hemos conversado este rato que llevamos, es que hace muchos años tuvo un congreso que es muy famoso, probablemente en Occidente es el congreso más famoso de cáncer de mama del mundo, se llama el Congreso de San Antonio, en la ciudad de San Antonio, en Estados Unidos, en Texas. Y en un panel que había, un conferencista decía, cuando un médico y su paciente se sientan a conversar, son 2 expertos los que están conversando. Hoy, como ha sido evidente y como yo lo reconozco, tengo experticia en muchos temas, pero no en otros. Sé que se cae el pelo, pero no sé cómo se siente que se caiga el pelo. No, tú sí literal. sabes cómo se siente. ¿Sí? No, uno no se da cuenta. Cuando es con cáncer de mama se cae más rápido. Sí, es verdad. Uno no entiende por qué las mujeres tienen dolores, por qué tienen angustias. Eso no lo entiende uno de una manera tan fácil. Qué bueno que podamos conversar de estos asuntos. Qué bueno que podamos saber, las personas que nos vean, qué les interesa conocer y qué bueno que lo podamos resolver. Vamos a invitar personas, vamos a invitar pacientes, vamos a invitar otros médicos, psicólogos, psicólogas. Vamos a hacer un grupo que permita dialogar de lo que es importante. Porque lo importante no es solo si se hacen o no la mamografía, si se hacen o no la quimioterapia, o si tienen incluso alguna enfermedad. Lo importante es estar en paz y tener gratitud. ¿Qué te parece? Me parece espectacular y en lo que yo pueda servir, cuenta infinitamente conmigo, porque si algo puedo definir yo hacia ti, es eso, gratitud. Entonces, si podemos juntos darles un poco de paz
alguna persona que esté viviendo esta enfermedad o su acompañante, porque cuando una persona tiene cáncer, su familia y todas las personas que lo aman de alguna manera también, aquí estamos. Es un aprendizaje muy bonito de la vida, es un regalo mal empacado, pero es la oportunidad de transformar esos días oscuros en días color de rosa para siempre. Así es. Gracias por haberme invitado. Con mucho amor, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Un regalo mal empacado, de ese vamos a hablar también, que es el libro de Lina, en el que yo salgo. Y entonces, y salimos muchos que admiramos y queremos. Vamos a generar unos espacios de diálogo y de conversación. Te agradezco infinitamente el que estés con nosotros, a nuestro equipo que nos está ayudando a generar todo este contenido y a todos ustedes que han tenido el tiempo de compartir con nosotros. Hasta una próxima ocasión.